¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para esta sesión número 13, que al parecer, bueno, pues quedará hoy en la última sesión. Y bueno, pues tenemos, ¿recuerdan el chasis que teníamos el día de ayer con respecto a que no funcionaba la fuente de alimentación? Bueno, pues vamos a hacer un procedimiento para repararlo, para reparar la parte de la fuente. Vamos a ver qué alternativas tenemos para su reparación, si podemos hacer una reparación rápida, si podemos hacer una reparación donde lleve el reemplazo de refacciones o el reemplazo de componentes, ¿sí? Y sobre eso, bueno, pues vamos a trabajar. Entonces, pues vamos a iniciar, recuerden que pues ya iniciando dependerá mucho de el tiempo de lo que nos lleve la reparación. ¿Sí? En este caso vamos a ver la falla. No genera el voltaje de 12 volts. Pero quiero que observen algunas situaciones. ¿Sí? No me había percatado que la fuente de alimentación, además de que no trae ya el circuito, bueno, pues que nos los dieron en la mano el circuito de LEDs, ¿sí? Para el oscilador de LEDs, que también está dañado. También trae algunos puentes y algunas cosas que pues no deberían de estar, pero a final de cuentas, pues el sistema vamos a tratar de rescatar, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase nos va a servir para ver qué alternativas podemos trabajar sobre este tipo de fallas. Bien, pues ya tenemos entonces ahí listo y hoy estuvimos en la mañana analizando los mecanismos de protección de estas pantallas. Son un sistema de televisores chinos y el equipo que tenemos montado en la pantalla, pues ese estaba funcionando. Ese ya quedó funcionando, ese era problema de software, lo aprovechamos para revisar algunos datos y ahora, bueno, pues toca este chasis, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues lo que yo siempre inicio, ¿sí? Es dando una inspección visual sobre la falla que podamos alcanzar a obtener. Y lo que yo les comentaba es que, por ejemplo, bueno, pues esto no pasa nada, ¿no? Aquí seguramente estuvieron haciendo algunas pruebas, levantaron o botaron el capacitor, pero quiero que se observe al reverso. Al reverso, algo ocurrió aquí que se fue la pista. Normalmente esto ocurre porque, bueno, pues el dispositivo recibe alguna descarga o algo parecido. Luego también observamos aquí que en el voltaje de entrada, vean lo que trae. Y eso yo no me había percatado, sino que miren, trae un puentecito como fusible. No sé si el puente sea el adecuado, pero aquí está el fusible que debería traer y que está puenteado. ¿Sí? Ahí está puenteado nuestro fusible. Es un fusible de 3.5 amperes. ¿De acuerdo? 3.15 amperes. Bueno, ya tenemos ese dato. ¿Sí? No trae sistema PFC. Esto es de una pantalla que, según la etiqueta que nos mandaron, dice que es de un televisor Polaroid PTV 4317 y LED. ¿Sí? Entonces, es el modelo del equipo. Bueno, pues vamos a trabajar para ver qué alternativas tenemos y sobre eso comenzar a pues ver qué es lo que se puede realizar con esta pantalla, ¿no? Dice Juan Vázquez, buenas tardes, profesor y compañeros. Bien, tenemos en la sala a nueve espectadores. Bienvenidos todos. Pues entonces vamos a iniciar. Sí, lo primero, bueno, pues ya dijimos que es la inspección visual. También observo que ya cambiaron uno de los MOSFET, ¿sí? Uno de los MOSFET. Mira, aquí tenemos este MOSFET y de hecho lo dejaron ahí como puenteado o algo así. Entonces, pues esto normalmente pues no debería de estar ocurriendo. Entonces aquí
vamos a ir corrigiendo algunas situaciones, el oscilador ya no existe, ¿sí? Pero bueno, pues vamos a empezar en este tipo de fuentes, ¿sí? En este tipo de fuentes, lo primero que yo necesito inspeccionar es si tenemos algún corto total. Ayer conecté yo la pantalla y no me generó ningún problema, pero de todos modos, pues no está por demás. Siempre revisar que no haya corto, ¿de acuerdo? Entonces aquí digamos que básicos para confirmar, sería el filtro de B+, ¿sí? Sería el puente de diodos, sería los dos conmutadores. Vamos a ver si estos están averiados. Y bueno, pues yo en el caso del filtro, ¿sí? Lo hago con el medidor de continuidad, ¿sí? Bueno, con resistencia, ¿no? Con el ómetro. Aquí está, miren, no hay ningún corto, ¿sí? Si yo uno mis puntas, ahí me está dando la resistencia de mis puntas, no tengo corto, ¿sí? Ahora voy a diodos y verifico el estado de los cuatro diodos, ¿sí? Verifico el estado de los cuatro diodos. Dice que mi primer diodo, ahí está marcando diodo, en inversa no marca, ahí está diodo, en inversa, está perfecto, diodo, perfecto, en inversa, no marca, diodo, y en inversa no marca. Quiere decir que los diodos no están en corto. Hay un diodito por aquí de arranque, este diodo está trabajando, inversa no marca. Ahora los MOSFET los compruebo con el surtidor a tierra y el drenador a positivo de mi no veo nada, ninguna lectura, ¿sí? Si invierto, entonces deberé observar la lectura de un diodo. Ahí está, miren. Ahora vuelvo a comprobar el otro, positivo drenador, negativo, listo, no hay corto, invierto puntas y debe de darme la lectura de un diodo. Perfecto, ahí está el diodo. Entonces no hay cortos, no hay cortos aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, bien, al no haber cortos, pues en los transistores, pues podemos sospechar que estén trabajando bien. Y entonces ahora, si la fuente no trabaja, pues ahora inicio mi procedimiento eh, este, de tipo playback. Y fíjense que voy a aprovechar porque pues tenemos un manualito que nos va guiando paso a paso. ¿Sí? Nos va guiando a paso a paso. Entonces, voy a aprovechar y déjenme ir por un manual para que así vayamos siguiendo estos pasos. Este manualito pertenece al sistema de encendido en pantallas Android. ¿Sí? Es una pantalla Android, ustedes observaron el día de ayer. E inicia donde dice que la fuente puede ser un conversor de tipo flyback. ¿Sí? Ahí está, la fuente de tipo flyback. Entonces nos dice que en los modelos de 32 y 40 pulgadas normalmente se emplea un sistema de tipo flyback para generar dos voltajes principales. El B más para 12 volts, que es el que nos está haciendo falta.
Ahorita nos está haciendo falta el voltaje de los 12 volts. Dice, en estas fuentes de alimentación tienen dos problemas principalmente. No genera voltajes o no regula los voltajes de salida. En este caso, no tengo voltajes a la salida, tengo exactamente 0 volts, ¿sí? Tengo 0 volts, no hay voltajes a la salida. Entonces voy a conectar la fuente de alimentación para que veamos esa parte, ¿de acuerdo? Entonces voy a conectar mi fuente y vamos a revisar esta polarización. Conecto mi toma corriente. Voy a conectarme a la salida, ¿sí? Voy a conectarme a la salida de 12 volts, ¿sí? Que es donde no tengo nivel. Voy a conectarme a tierra chasis, tierra fría. Bien, tierra fría y voy con mi voltímetro a revisar la salida de nivel de voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a revisar cuánto nivel tenemos en la línea de 12 volts. La línea de 12 volts, recuerden que pues es en la salida del diodo. Aquí está mi salida de diodo, ¿sí? Aquí está mi salida de diodo. Vamos a ver cuánto nivel nos genera. Conecto a la fuente y vean que no hay absolutamente nada de voltaje en la salida de nuestro diodo. Desconecto la fuente, ¿sí? Desconecto la fuente y voy a primario, nada más para verificar que se haya conectado. Y bueno, pues aquí mido el filtro principal. El filtro principal tiene 176 volts. Ahora deberé tener cuidado, perdón, ahora deberé tener cuidado porque, bueno, pues ya está cargada mi fuente y puedo tener algún problema con esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues continuando con el manualito, dice, dice ahora aquí entonces que no enciende o más bien no genera voltajes. Dice, el procedimiento que se debe seguir con esta falla es primero revisar que no existan cortos en los puntos medulares de la fuente de alimentación. Ah, bueno, eso ya lo chequé. Eso le chequé. ¿Cuáles son los puntos medulares? Ah, bueno, pues ya comentamos que esta fuentecita no tuviese cortos. Dice procedimientos para fuente flyback que no genera voltajes. Ah, bien, entonces dice que el primer paso es no tener cortos en los puntos medulares, ¿sí? En los puntos medulares. Entonces, eso quiere decir que yo debo de revisar que no haya cortos. Este procedimiento pues va nos lleva de la mano, ¿no? Así como vamos checando, debemos ir realizando. Entonces dice que paso uno, revisar que en fuente tipo flyback no tenga cortos en puntos
medulares. ¿Sí? En este caso, filtro principal, MOSFET de conmutación, diodos de fuente rectificador. ¿Sí? Ahí está. Todo esto que yo revisé no tiene mayor problema. Entonces quiere decir que voy a continuar hacia adelante. Vamos a ver qué más me dice, qué más me indica mi manualito. Dice, recordemos que un corto puede bloquear el trabajo de estas fuentes, ya que existen sistemas de protección que inhabilitan al oscilador. O sea, quiere decir que si yo tengo corto en algunos componentes, seguramente la protección pasiva, que sería el fusible, y que ya vi que está puenteado, pues va a generar protección. ¿De acuerdo? Bien, dice a continuación. Estas fuentes de alimentación están basadas en un circuito oscilador, el cual debe generar los pulsos que excitan al conversor de tipo flyback. Es importante conocer el mecanismo de arranque de este oscilador, el cual consiste en una serie de resistencias que conectan al pin de alimentación. Estas resistencias deben ser de un valor alto y conectadas directamente a la línea de corriente alterna. Entonces, bueno, pues para esto, aprovechando que teníamos el diagrama, ¿sí? Nosotros podemos hacer pruebas directamente en el circuito integrado. Me acerco aquí para verificar cuáles son estas líneas y estas resistencias. Y dice que es una línea de resistencias que va directamente a la terminal de alimentación, que en este caso observo es el RB102 y la RB, a ir un poquito hacia el costado, la RB101, que van al pin número 5. Esas líneas son mis líneas de arranque. Entonces aquí voy a colocar color amarillo estas líneas, pin número 5, y dice que estas van a on. Ahí dice on, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a tener que revisar esas líneas. Entonces, voy a ponerle por aquí color amarillo, que me va a significar el arranque del circuito oscilador. ¿Sí? Arranque del IC oscilador. Estas resistencias deben ser, según lo que indica el dispositivo, deben ser resistencias de alto valor. ¿Sí? Son resistencias de un alto valor resistivo. Bien, vean. Déjenme ver si en el diagrama me falta alguna sección porque no veo una conexión. Nada más imprimí lo que necesitaba y lo que necesitaba, bueno, pues ahorita no lo veo. Déjenme ver, déjenme ver. Sí, falta el circuito de entrada.
Voy a imprimirlo para poderlo tener completo. Bien, ya está. Bien, aclaro un punto. Aquí en este punto no dice on. Es el punto de conexión de la letra N, el punto N. Pues les pongo aquí. Y en este punto no dice on, sino que ese circulito no es una O, sino es el punto de conexión. Es el punto de conexión de ese extremo de la RB101 y dice que va a N. N, ¿dónde se encuentra? Esa es la parte que me hacía falta. ¿Sí? N se localiza en este costado. Antes de llegar al puente de diodos, ¿sí? Ahí está N. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, pues esas líneas están yendo hacia una resistencia. Entonces, dice que el punto número 2, debo verificar que el integrado se polarice en el pin de alimentación. Ahí debemos de tener un nivel de voltaje, ¿de acuerdo? Pero aquí, bueno, pues es lo importante. Estos circuitos, todos estos sistemas, trabajan de la siguiente manera. Así que entonces, paso 2, dice el manualito, dice, estas fuentes de alimentación están basadas en un circuito oscilador, el cual debe generar los pulsos que excitan el conversor de tipo flyback. Es importante conocer el mecanismo de arranque de este oscilador, el cual consiste en una serie de resistencias que conectan al pin de alimentación. Estas resistencias deben ser de un valor alto y conectadas directamente a la línea de corriente alterna. Entonces, yo debo de observar que en este caso tengo un circuito integrado que es de 6 terminales, 3 por lado, donde el voltaje de VCC
es el pin número 5 y que dice que a esta línea le deben de llegar unas resistencias de valor alto. A veces son una, a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro, no sabemos exactamente. Pero esta línea va directamente a la corriente alterna, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, va antes del puente de diodo. Eso es lo que le da polarización a este punto. Bueno, ¿cómo se va a polarizar este circuito? Este circuito, en la mañana comentábamos que aquí es donde se aplican todas las, todas las conocimientos en estos casos de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? De lo que vamos aprendiendo. Y en este caso nos dice que las polarizaciones de estos circuitos integrados, pues, nos lleva a localizar la línea de, perdón, la línea de alimentación, y que en esta línea de alimentación debe de haber un voltaje mínimo. El circuito integrado, el circuito integrado debe trabajar 9 volts y 18 volts. Y esta es la zona de BCC. Estoy hablando del pin de alimentación. Pero ese circuito integrado tiene mecanismos de protección. Esos mecanismos de protección, a partir de los 18 volts, le llamamos OVP. Y menor a 9 volts, le llamaremos VP. En estas zonas rojas no trabaja el IC. En esta zona, entonces, dice que en estas zonas de polarización no trabaja el IC oscilador. Bien, sabiendo esto, entonces, yo necesito verificar el voltaje de alimentación en la terminal pi número 5. Vamos a ver cuánto voltaje tenemos en este punto. Yo debo de tener un nivel en este punto con mi voltímetro. Debo de tener un nivel entre 9 volts y 18 volts de corriente directa. Si estamos fuera de esos rangos, ya sabemos por qué no trabaja esta fuente de alimentación. Bueno, entonces voy a medir el voltaje de alimentación. Acuérdense que esto lo tengo que hacer, lo tengo que realizar con tierra caliente. Entonces voy a ir a el IC oscilador, ¿sí? El IC oscilador yo tengo que localizar aquí mi terminal. Miren, ahí está mi circuito oscilador. Por eso seguramente, bueno, pues tiene el filtro levantado. Vamos a levantarlo y ahí yo observo. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está. Ahí está. Yo aquí debo de observar, o más bien debo de identificar dónde se localiza la terminal pin número 1, ¿sí? Y sobre eso contar el número de terminales para localizar la terminal pin número 5. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, bueno, pues vamos a medir. Dice que mi circuito integrado tiene una flechita aquí. Aquí tiene su muesca. Entonces, este sería pin número 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que medir de este lado. O sea, tengo que medir en esta terminal. Aquí, miren. ¿Sí? Aquí es donde yo tengo que medir. Entonces voy a medir ahí y vamos a verificar si el circuito se encuentra en buenas condiciones. ¿De acuerdo?
Entonces voy a colocar mi caimán a tierra, tierra caliente, acuérdense. Aquí está una de las resistencias de OCP, aquí lo podemos conectar, cualquier extremo. De todos modos, la fuente no está funcionando en ese lado. Y me conecto a la terminal. Ahí estoy en el pin, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya estando en el pin, vamos a ver cuánto voltaje tiene la fuente, energizo y pues no le llega voltaje. Pago, energizo, apenas una centésima de volt, ¿sí? Vean cómo estoy aquí tomando mi switch para energizar. Energizo y pues prácticamente no tenemos nivel de voltaje, ¿sí? Ahora, si yo localizo las resistencias, esas resistencias están un poquito en la parte superior. Vamos a ver, y junto a este capacitor, ahí está el par de resistencias, ¿sí? Estas son las resistencias que vienen a través de una pista delgada, ¿sí? Vienen a través de una pista delgada y dan vuelta a la figura del filtro, entran por aquí hasta el pin número 5. Entonces voy a medir en las resistencias, primero en un extremo y después en el punto medio. Y deberé de observar que en el extremo, pues debe tener nivel, ¿no? Entonces vamos a medir con el voltímetro, ¿sí? Me conecto al extremo del pin número 3 pensando, perdón, pin número 5 pensando que pudiera estar abierta la pista. Ya ven que tiene reventado unas pistas. Bueno, pues pensando en eso, conecto, igual lo mismo. Y ahora voy al punto medio. Conecto y ahí sí tengo 29 volts, ¿sí? O sea, vean cómo ahí sí tengo 30 volts. Voy al extremo de la alterna, conectamos. No estoy haciendo buen contacto. Conecto. No estoy haciendo buen contacto. Ahí estoy, 61 volts. ¿Sí? Entonces quiere decir que mi circuito está trabajando pues bien, pero tengo un problema aquí. Díganme su interpretación sobre las mediciones. Ahora sí, porque creo que ya somos 20 y creo que hasta nadie ha saludado, más que Juan Carlos. Juan, ¿no? Aquí tengo 60 volts de corriente directa. Aquí tengo 30 volts de corriente directa y aquí obtuve 0 volts de corriente directa. Diagnóstico de este circuito. Los espero para que a través de WhatsApp o a través de el chat de YouTube, pues me digan. Aparte, pues ahora sí, como dicen, ya los estoy viendo que llegaron y nos saludaron. Juan Vázquez sí nos dijo, buenos días, buenas tardes, profesor y compañeros. Bien, hago una pequeña pausa, déjenme ir por un vasito de agua, mientras espero 20 comentarios.
Bien, dice Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. El circuito integrado está en corto. Pues ya está el diagnóstico de Gustavo. Dice Alejandro Ávila, dice R abierta. Buenas noches a todos. Leonardo Saavedra. Fíjense, ahorita me estoy dando cuenta que hay muchos que hasta hoy la última clase están opinando. Leonardo, buenas tardes, profe y compañeros. ¿Es posible que tenga corto el integrado? Ya vamos dos con diagnóstico de integrado dañado y uno con resistencias abiertas. JLC dice, saludos profe y compañeros, ¿por qué si la alimentación de BCC proviene de la alterna, mide el voltaje con voltímetro de corriente directa? Ah, bueno, pues esto está muy fácil, ahorita lo analizamos. Alex, Tenesaca dice, buenas noches, Inge, resistencias abiertas, si es posible daño del oscilador. Ah, pues ya nos dijo los dos. Leonardo Saavedra dice, o que esté abierta la pista. Bien, acuérdense de nuestros conceptos básicos, ¿sí? Acuérdense de nuestros conceptos básicos. Y este es, en un circuito serie, no puede haber R abierta y que haya caída de voltajes. Lo que crea la caída de voltajes, la caída de tensión, es, es un circuito cerrado donde circula corriente. Aunque aquí hay microamperes, ¿sí? Pero es una circulación de corriente que nos permite generar caídas de voltaje. Entonces, el extremo del pin número 5, si está a 0 volts y el punto medio tiene 30 volts, eso nos indica que el circuito está abierto. Perdón, que el circuito está en corto. ¿Sí? Está en corto. Entonces, ¿por qué diagnosticamos eso? Porque del otro lado de las resistencias del pin 5, debiera haber un voltaje que ya indicamos, ¿sí? Posiblemente el voltaje de 30 volts, pues suba un poquito cuando el voltaje está en 10 volts, ¿de acuerdo? Pero, si ustedes se fijan, está el circuito exacto. Si tengo 60 y del otro lado tengo 0 volts, el punto medio, si son dos resistencias del mismo valor, debiera de tener la mitad. Y es exactamente lo que tiene. Son 30 volts. Bien, aquí entonces deduzco, como bien dice Gustavo, como dice Leonardo, como menciona Alex, ¿sí? Como menciona Alex, el circuito integrado está averiado. Hay un método, un mecanismo para comprobar que esto, pues efectivamente, pues esté polarizado de forma correcta. Este circuito, aunque proviene de la corriente alterna, ojo, ¿sí? Aunque proviene de la corriente alterna, no se polariza con alterna, ¿sí? No se polariza con alterna. Aquí falta una parte, pero la agregamos, ¿sí? De este lado, vamos a encontrar un capacitor, el cual el capacitor pues ya está polarizado, indi- indicativo que ya no es corriente alterna. Y también vamos a encontrar un diodo. Este diodo conecta, voy a poner por aquí, a la bobina feedback. Entonces esta viene de la bobina feedback. Si analizo el circuito, bueno, y se los muestro en el diagrama para que no vayan a pensar que me lo saqué de la chistera. ¿Sí? Si analizo el circuito, esa línea que va a ese punto, dice que hay unos Zeners que yo no puse, no importa si no los pongo, ¿sí? Este pin número 5 también se conecta a esta línea, a una resistencia, y vean que está a un capacitor polarizado. Esta resistencia es de un ohm, o sea, es una resistencia de un bajo valor. Y luego ya encontramos el diodo, ¿sí? Y luego ya encontramos el diodo hacia la parte superior. Encuentro un diodo, encuentro una resistencia de protección y esta es la bobina. Es la bobina
feedback. O sea, es una bobina de retroceso o de regreso. Quiere decir entonces que este feedback, cuando el campo se genere en la bobina primaria e induzca al secundario y al primario, aquí se va a generar un voltaje que es el que hará trabajar al oscilador en modo de trabajo. Pero para arrancar, el diodo que tengo aquí funciona como un rectificador de polaridad negativa. O sea que el pulso negativo que llega a través de las resistencias se rectifica en fase media y se va a tierra el pulso negativo, quedando entonces únicamente el pulso positivo y actuando el capacitor como filtro del voltaje que va a entrar al circuito integrado. Realmente no llega alterna. Las resistencias se polarizan de la alterna, pero el diodo que tengo ahí en feedback es el que me ayuda con la rectificación en el arranque. Una vez que arrancó, por el valor de las resistencias, la corriente alterna desaparece y se monta sobre la DC y deja de ser alterna. Ahora pasa a ser una directa con pequeñas pulsaciones, pero el filtro hace que desaparezca. Entonces, una parte proporciona la energía, el feedback, y otra parte proporciona la energía, la línea de corriente alterna. Lo que sí es una regla, que si esa línea se desconecta de corriente alterna, automáticamente la fuente de alimentación deja de operar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en estos circuitos hay una regla. Hay una regla para verificar si está averiado o no. Si yo mido con mi ómetro aquí, ¿sí? Si yo mido con mi ómetro, deberé de tener una resistencia alta en el valor de los megohms. Entonces, fíjense, ahora en este punto yo voy a medir con mi ómetro, ¿sí? Con mi ómetro. Obviamente sin conectar la fuente de alimentación. Nota, el circuito debe tener alta impedancia, valor en megohms. Hoy es que tiene 600 kilos, no importa, el integrado no sirve. Hoy es que tiene 100 kilos, no está corto, pero debe tener megohms. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que nosotros interpretemos tajantemente el valor de esta medición. Entonces, voy a medir con mi ómetro y vamos a ver qué resultado obtenemos de esta parte. ¿Sí? Bien, voy a pasar a ohms. Ahí estoy, en ohms. Voy a medir pi número 5. 475 ohms. Eso no es un corto, pero para mí significa que ese integrado no sirve. Ese integradito no sirve. ¿Sí? Estoy midiendo la terminal pi número 5. ¿De acuerdo? Entonces, ese integrado ya está dañado y es el origen de mi falla. Bien. ¿Queda entendido? ¿Queda entendido cómo diagnosticamos este circuito?
Dice Luis, está complicado eso de la rectificación de alterna con el feedback. Esa no me la sabía. Es que es un circuito muy simple, ¿sí? Es un circuito muy simple. Lo único que debemos de conocer son los tiempos de trabajo de los diodos, ¿sí? De los diodos. Estos sistemas, en todos los sistemas que ustedes vean de fuente de alimentación, con estas características, con arranque por línea, viene esa parte. ¿Sí? O sea, vienen estos sistemas. En algunos casos, en algunos chasis se coloca un diodo antes para seguridad del dispositivo, pero casi en todos los modelos ese diodo no existe. ¿Sí? Yo tengo de la línea de alterno una línea de AC que le llamamos línea y una que le llamamos neutro. Entonces lo que hacen estos circuitos pues es asegurarse. Entonces un par de resistencias se unen. Estas resistencias son de alto valor. Cuando lleva esta característica, entonces es cuando le agregan el diodo. Y ya no tengo complicación con explicar esta parte, porque pues ya están los diodos ahí, ya existen los diodos, y ya no tengo mayor complicación en ese sentido. ¿Esto para qué lo hacen? Esto lo hacen porque si el cliente polariza al revés, la clavija puede tener la línea de alterno disponible. Pero en estos sistemas, en este sistema, dice que va la línea, y esta es de AC. De esta línea se derivan dos resistencias. ¿Sí? El valor total, la resistencia total de los componentes es de 600 kiloohms a 2 megohms. O sea, quiere decir que las resistencias son de valor alto, ¿sí? Son de valor alto. Hasta este punto, pues yo puedo pensar que está la línea de alterno, ¿sí? Pero aquí es donde viene, pues ahora sí que lo complicado. El pin número 5 de nuestro circuito no trabaja con alterno, sino que el IC trabaja con voltaje de DC, o sea, voltaje de corriente directa. Cómo es que entonces explicamos que llega de la línea de alterna? Ah, bueno, pues en este caso, de este punto se conecta el filtro. Este ya nos garantiza que hay corriente directa. Ese filtro es un filtro polarizado, positivo o negativo, ¿de acuerdo? Y ahora, entonces nosotros tenemos, lo voy a simplificar más, nuestro diodo. Este diodo va a la bobina y del otro lado va a tierra. Esta bobina va a inducirse de campo electromagnético, pero cuando el oscilador está apagado, no tiene nada, entonces está vacía. Para la corriente directa, esto es un alambre a tierra, es como si el ánodo estuviera conectado a tierra. Entonces, la señal de corriente alterna, pues recordamos que tenemos dos fases, ¿sí? Una fase positiva y una fase negativa, ¿sí? Negativa. Eso circula por aquí. Entonces, mientras está la fase positiva, el diodo no conduce porque de este lado está tierra, ¿sí? Entonces ahora, cuando debería conducir en fase negativa, no conduce. ¿Por qué no conduce? Ah, porque este pulso, que debería de estar de fase negativa, se fue hacia tierra.
Porque el diodo está polarizado a cero y este es voltaje negativo. Y el voltaje negativo se va hacia cero volts. Por eso este voltaje se elimina y queda únicamente con los pulsos positivos. ¿Sí? Con los pulsos positivos. Pero una vez que arranca el oscilador, genera campo electromagnético, se induce la bobina y entonces ahora el diodo circula en este sentido y polariza con voltaje de corriente directa, lo cual hace que que este voltaje, como son resistencias de muy alto valor, el voltaje de corriente directa prevalezca y ya no exista alterna de este lado porque queda bloqueado por las resistencias de altísimo valor. Esas resistencias nos dan valor en microamperes, lo cual no rompe el voltaje que existe de corriente directa, que es de más corriente, ¿no? Que genera un mayor nivel de corriente. Bien, ¿se entendió? Ok, Luis, supongo que sí. ¿Sí se entendió? Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? Bien, dice Luis, extraordinario, muy bien. JLC dice, ok, gracias. Bien, creo que pues hasta ahí vamos bien. Ahora, ya diagnosticamos. Nuestro circuito integrado está averiado. ¿Qué opción hay? Reemplazar el circuito integrado. Pero si yo ahorita quisiera echar a andar esta parte, pues en mi cajonera cuento con varios módulos flyback, ¿sí? Y pues esta opción está bien sencilla. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahora eh, pues mi teoría ahora de reparación? Fíjense, ahorita por ejemplo, sí, pues ya tengo el diagnóstico. Eso lo hice con un curso que ya tuvimos por aquí. Ahora, para poder resolver este caso, yo tendría que pues comprar el circuito integrado, ¿sí? Tendría que comprar el circuito integrado. Afortunadamente creo que el diagrama nos indica el integradito, ¿sí? Vamos a ver. Y nos dice que es el V101 y en la parte inferior pues nos debe de indicar el circuito integrado. Vamos a ver. Diodos. Este lado también tenemos componentes. Resistencias. No lo vi. A menos de que sea ese MBRB 1015. Pero vamos a ver si hay algo de información sobre ese componente, que es el MBRB 1015.
Vamos a ver. Ya lo localicé, eso es un diodo. Ese no es nuestro. Dice que un MBR es un rectificador. Ah, aquí nos falta una letra, pero creo que por el valor, aquí está bien. MBRB 2020, o sea, es de la familia de los diodos. MBRB 1015 es un diodo, ¿de acuerdo? Entonces, ese componente, pues es un diodito. Vamos a seguir buscando dentro de los componentes. Déjenme darle un vistazo. Aquí está. En esta sección está aquí, miren. Dice que es el ICPWM Controller 65 kHz. Es un SOT 236 SMD. Es el OB2273C. Es el OB2273C. Entonces aquí cuando yo tengo ese dato, pues ya nada más lo busco y veo dónde lo venden. ¿Sí? Dice que es un OB2273C. Y ahí está el dato de este circuito. Onbridge Electronics Product Centers. Ahí está. AliExpress, envío gratis. Bueno, dice que a lo mejor lo tenía porque no lo tiene. Pues no lo encuentro, pero lo que sí sé es que es el circuito integrado. ¿Sí? O sea, lo que sí sabemos es que pues es el circuito integrado, ahí está. ¿Sí? Lo venden en eBay Shop. Se ve que es como allá por Europa, por ese lado. Sí, ahí está. Pues entonces, podría yo, pues, ponerle algún circuito, pero si yo quiero repararlo ahorita, bueno, pues entonces ahora, pues lo que tengo que hacer es pues, aplicar la práctica, ¿no? Aplicar la práctica. Y ahora, bueno, pues lo que vamos a hacer, vean, voy a ir al chasis, vamos a reparar, por lo menos esta fuente, si la vamos a reparar, ¿sí? Ahí está nuestro circuito. ¿Sí? Voy a comprobar el voltaje del filtro. Si está con voltaje, tengo que vaciar el filtro. Tiene 170 volts. Para esto, bueno, pues tomo una resistencia. Por aquí tengo mi bloque de resistencias que ocupé para que ocupé como carga para el diagnóstico de la televisión Samsung. Entonces,
Obviamente que esté desconectada la fuente, pues ahí estamos. Como son resistencias de valor alto, pues no tiene tanto problema, se van a descargar con el bloque de resistencias. Vamos a ver cuánto voltaje tiene. Si ya está en cero, pues ya podemos ahora sí desoldar los componentes que vamos a este, ¿no? Voy a medir el filtro. Y pues ya tenemos 1.8. Como el circuito la alternativa que vamos a ver, pues es colocarle un modulito. Para rápido, pues le va a colocar un módulo, ¿sí? Le vamos a colocar un módulo y ese módulo, bueno, pues se lo vamos a colocar para por lo menos arreglar esta parte de la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estaban acabando las pilas del multímetro, se las cambiamos y ahora, ocupando otro manual, ahora el de métodos alternos, ¿sí? Nos indica que para estos casos lo ideal es utilizar un módulo, ¿sí? Un módulo de estos, donde nos indican las instrucciones. Paso 1, desconectar la terminal 1 y 2 del optoacoplador en el módulo que vamos a implementar. Y en estas líneas, conectar dos cables. Paso 2, bueno, les muestro aquí. Eso ya lo hicimos, ya está hecho, miren. El cable pin número 1 es color como moradito. El cable pin número 2 del optoacoplador que va al aire, ya se desconecta del módulo, es en color gris, ¿sí? Este modulito es un módulo tipo flyback. Pin, o más bien rojo deberá ir a rain y negro deberá ir a tierra caliente. Es todo lo que conectamos. Bien, entonces vamos a ir haciendo, ya está esa parte. Dice ahora en el punto número 2, dice en la fuente a reparar, retirar el circuito oscilador y el conmutador y el optoacoplador de regulación. Ok, pues entonces vamos a ver. Dice aquí que entonces vamos a desconectar el oscilador. Sí, vamos a quitar el oscilador. Voy a retirar este circuito integrado. Ese circuito que ya diagnostiqué que está en corto. ¿Sí? Ya diagnostiqué que está en corto. Listo. Ahí está ya nuestro circuito. No importa que se hayan ido componentes, no pasa nada. De todos modos no se fue ninguno, pero por si acaso, ¿no? Dice el paso número 2 que ahora debo de retirar el optoacoplador de regulación. ¿Cuál es el de regulación? Aquel que el pin número 3 vaya a tierra. De esos dos optoacopladores, el que vaya a tierra es el que estará
haciendo la función de regulación. Denme un segundito en lo que le cambio las pilas a mi multímetro para que no se me vaya a apagar. Bien. Me conecto a tierra, filtro y observo cuál de los dos, para que se vean los dos. Ahí está. A tierra y veo el pin número 3. Este es 1, 2, 3. Este no va a tierra, este lo dejo. 1, 2, 3. Este es el que va a tierra. Este es el que hay que retirar. ¿Sí? Es el que hay que retirar. Entonces, vamos a retirar este autoacoplador. Este es donde el pin número 3 está conectado hacia tierra. Aquí sí debo tener cuidado, por lo menos en el secundario, de no quitar componentes, porque esa parte la vamos a seguir ocupando. Ahí está el pin. Este autoacoplador ya no lo vamos a ocupar. Y ahora dice que también tendremos que retirar el MOSFET. Como disipa bastante calor, tarda un poquito, pero a final de cuentas cede, ¿no? No importa que perdamos la resistencia de compuerta surtidor, no pasa nada. Caliento. Todo con paciencia, sin forzar nada. No se preocupe, no estoy jalando, es nada más porque se me zafa ahí el jalo cuando caliento las compuertas, pero el que no cede normalmente es el drenador, que es el que va adherido a la placa. Ahí está, ya quedó. Pues ya logré quitar. Ahí ese punto drenador es el que vamos a ocupar. Entonces, ya retiramos el oscilador, ¿sí? Ya retiramos el oscilador.
Los tres componentes que me pide el manual retirar ya están fuera. Ahí están. ¿Sí? Oscilador, optoacoplador y este transistor de conmutación. Dice Johnny, profe, buenas noches. ¿Y cómo chequeo el pulso del IC que va a la compuerta del MOSFET? Gracias. Bueno, ahí lo que tienes que hacer es con tu osciloscopio atenuado por 10, pero en caso de que hubiésemos tenido eh, alimentación en el integrado. Lamentablemente, como no hay alimentación, entonces pues el circuito, no hay nada que comprobar en la compuerta porque el oscilador está en corto. Dice Alex Inge, en esas fuentes cuando el voltaje de 12 volts está en el secundario fluctuando entre 4 y 6 volts negativos, ¿qué tiene que revisar? Voltaje negativo es muy raro porque tú tienes rectificadores positivos. Posiblemente no estés tomando una buena referencia de tierra y eso es lo que te pueda estar afectando, ¿no? Dice Armando Hernández, dice, profe, buenas noches, ¿dónde consigo el módulo? El módulo lo puedes localizar directamente en Soluciones Globales aquí en México, en AliExpress directamente, sí, es módulo flyback, y pues va a depender mucho de dónde lo compres, el costo, pero si lo compras en Soluciones Globales, más o menos son un aproximado de $10, por ahí algo así de 200 pesos, ¿no? Dice Gustavo, dice, profe, esos módulos flyback también trabajan para fuentes que traigan PFC. No, para el caso de las fuentes PFC, tenemos un módulo especial que es para PFC, que es precisamente para estos circuitos PFC. En este caso te lo muestro, aquí está, mira, este es el de PFC, es totalmente diferente, porque aunque tienen el mismo principio de funcionamiento, no son iguales, ya que el PFC se trabaja con un sistema no aislado, o sea, no tiene aislamiento galvánico, mientras que el sistema Flyback lleva aislamiento galvánico, por eso la razón de que en estos casos son más conexiones, ¿sí? Para el circuito PFC. Para el circuito Flyback nada más tenemos 4 conexiones y con eso queda listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice el manual, paso número 3. Dice el manual, paso número 3, aquí en nuestro manualito. Dice, conectar el cable color negro a tierra caliente. Y el cable color rojo se conecta a la pista del drenador del conmutador de la fuente. O sea, quiere decir entonces que en la fuente de alimentación vamos a conectar, ¿sí? Vamos a conectar a donde estaba el drenador, donde retiramos ahorita el circuito. A ver, permítanme un segundito porque
Bien, entonces vamos a colocar esta conexión. Dice que en nuestro drenador debe de ir el cable color rojo. ¿Sí? Entonces ahí en el drenador, cable color rojo, listo. Y a tierra deberá ir el cable color negro. Lo coloco aquí en el filtro directamente para que sea más fácil. Cable color negro. Listo, ya están las dos conexiones. Ahora dice el paso número 4. Dice el paso número 4. Dice, en el módulo se deben alambrar las terminales 1 y 2 del autoacoplador y estas deben conectarse a las pistas de la fuente donde se retiró el autoacoplador en las terminales 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver del autoacoplador que nosotros quitamos. Ese quedó por aquí. Acuérdense de algo aquí en este caso. Dice que en el modulito, nosotros tenemos el pin número 1. Ahí se alcanza a ver, la muesca es el color morado. Entonces, este color morado lo vamos a conectar donde quitamos el autoacoplador al pin número 1, precisamente. Voy a voltear mi modulito y voy a hacer las conexiones ahí donde estaba el autoacoplador que retiramos. Vamos a ver, aquí está. Entonces, donde yo retiré, pues se alcanza a apreciar, ¿sí? Se alcanza a apreciar que el pin número 1 está aquí y este es nuestro pin número 2. Entonces, cable morado al pin número 1. Ahí con mucho cuidado de no conectarlo en el otro pin. Ahí estoy. Y el cable gris. Obviamente, pues yo ahorita lo estoy poniendo muy rápido. Ya necesitaría sentarme un poquito a alambrar de forma correcta todo esto, que vaya pegadito. Ahí está. Pin número 1. Pin número 1 al cable morado y pin número 2 al cable color gris. Nuestra adaptación está concluida. ¿Sí? Nuestra adaptación está concluida. Entonces, ya podemos conectar la fuente y debemos de tener el voltaje de los 12 volts a la salida. ¿Sí? Entonces vamos a conectar la fuente y si esto está correcto, pues ya estaríamos concluyendo la reparación de la fuente de alimentación en esta parte. Bien, entonces vamos a conectar y vamos a verificar voltaje. Ya está alambrado nuestro modulito, vamos a verificar voltaje. Ya es en tierra fría. Entonces me conecto al puerto y me conecto a la salida de 12 volts. ¿Sí? Ahí estoy. Es más, lo vamos a hacer con Caimán también.
Ahí estoy. Ahora vamos a energizar. Ahí está mi modulito. Le puse ese papelito ahí porque el disipador se le cayó su mica. Y bueno, pues ahorita vamos a trabajarlo así, ¿no? Vamos entonces a energizar nuestro televisor. Conecto el tomacorriente. Aquí, bueno, pues lo ideal es ya colocar el fusible, todo eso que tenemos ahí pendiente, pero nada más quiero que o que se queme o que o que tengamos. No debería quemarse, ¿por qué? Porque ayer comprobamos la placa aplicándole voltaje. Echamos voltaje, 11.99 volts. ¿Sí? Ya está nuestra fuente trabajando con 11.99. Esto quiere decir que, eso quiere decir que ahora, bueno, pues ya si conecto esto, ya que desconecté la pantalla, ¿sí? Bueno, desconecté el modulito, con esto quiere decir que entonces la fuente de alimentación ya solamente quedaría por reparar la de LEDs, que también se puede con este mismo módulo, nada más que bueno, pues ahí hay que hacer otro circuito, hay que agregar otro circuito. Esto es lo que estamos promocionando para nuestro curso de presencial, esto es lo que les indicamos, cómo se colocan esos módulos, en este modo que no hay que ajustar con el optoacoplador, perdón, que no hay que ajustar con el potenciómetro, tampoco hay que hacer más, o sea, nada más es comprobar que el sistema no tenga los cortos, colocar el módulo y listo, ya está reparada. También este mismo módulo lo podemos colocar en la fuente de LEDs, pero ahí hay que agregar un circuito, entonces eso es lo que es más complejo en esta parte, porque si no, entonces se quemaría nuestro sistema. A estos procesos le hemos llamado nosotros alternativas de reparación, ¿sí? Alternativas de reparación, ya ustedes están viendo cómo con un modulito podemos reparar esta fuente rápidamente. Si no quieren dejarlo, bueno, pues como herramienta puede servirnos para el diagnóstico, ¿sí? Ese modulito, si tú lo compras en China, vale $2, ¿sí? Y te puede ayudar ¿para qué? Para que tú puedas diagnosticar rápidamente. Y es a un bajo costo. Si tiene algún problema la fuente de alimentación, pues lo va a resentir el modulito. Aunque por $2, pues la verdad valdría la pena acomodarlo bien y con eso dejarlo pues ahí trabajando, ¿no? Entonces, pues esto es lo que se le conoce como alternativas de reparación. Son modulitos que encajan perfectamente con estos tipos de fuentes de alimentación porque de hecho tienen la misma tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está la opción para reparar estos tipos de sistemas, ¿de acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda, algún comentario que quieran realizar. Con esto estamos cerrando este curso de taller, ¿sí? Este curso de taller que, bueno, pues por todas las complicaciones que hubo, internet, salud y todo esto, bueno, pues hubo atrasos en el llevarse a cabo. Yo sé que aquí hay alumnos que pues están en otros cursos donde no hemos todavía podido terminar de forma correcta. Estamos en el proceso. Sus diplomas se los van a hacer llegar la próxima semana. ¿Sí? Créanme que compromiso para antes de Navidad vamos a cerrar todos nuestros cursos que tenemos pendientes. ¿De acuerdo? Para antes de Navidad, o sea que tenemos prácticamente la próxima semana, porque en este caso, pues yo mañana viajo para la ciudad de Coatzacoalcos y nos vemos por allá en Coatzacoalcos. ¿De acuerdo? Dice Juan Vázquez, dice, el curso presencial que está dando en las diferentes ciudades de México, ¿sería posible que lo pueda dar en webinar?
Sí, para el mes de marzo estaría listo para webinar porque tenemos que concluir todas las ciudades. Todavía falta ir a Chihuahua, Monterrey, a Puerto Vallarta, a Mazatlán, a Guadalajara. Nos falta por ahí también Cancún. Cancún ya está anunciado para iniciando enero. Cancún, Mérida, Acapulco a finales de enero. Y, y creo que nada más. Creo que nada más. Son las ciudades que nos hacen falta. Y por ahí, si encontramos un lugarcito aquí en la Ciudad de México, también lo daremos aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, falta Oaxaca también. Oaxaca y allá por el Istmo, ¿no? Todavía falta por allá ver este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces dice Fernando, dice, muchas gracias, profe Bernardo. Muy bien, muchísimas gracias. Alejandro Ávila dice, mil gracias, profesor Bernardo. Roberto García dice, gracias, profesor. Observé que en este curso hay colegas que son impacientes. Noté que mientras usted tenía sus inconvenientes, como que apuran mucho y la sugerencia es que sean pacientes de otra. No hay ningún problema. Tenemos que tratar de cumplir en forma y tiempo, ¿sí? Esos compromisos y esperamos que para el 2023 pues podamos arreglar todos esos detallitos. Por la pandemia, bueno, pues hubo mucho desgaste en cuanto a todo, ¿no? Y yo espero que para el próximo año podamos, por eso nos estamos dando prácticamente un mes para poder solucionar todos los inconvenientes que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Johnny dice, profe, una pregunta, el manual del curso de display, ¿para cuándo? Vuelvo a repetir, mira, esa parte es que sí les quiero integrar los modelos TEU, por eso me he tardado un poquito más, porque apenas tuve esos equipos, y pues obviamente lo quiero enriquecer un poquito más, pero la próxima semana me pongo a trabajar en eso. Ahorita salgo de viaje y vuelvo a repetir, yo espero que ese manual por lo menos pues sí lo tengamos en este año, porque sí quiero dejarlo bonito, porque creo que hasta va a servir para un curso presencial, ¿de acuerdo? Armando Hernández dice, muy agradecido por toda la enseñanza que brindó, muchísimas gracias. Dice Alejandro Ávila, felices fiestas, colegas y profesor. Bueno, pues ya listos, dice Javier, gracias, profe, excelente curso, gracias, muy bien. Johnny dice, ok, muchas gracias, perfecto. Bueno, pues entonces con esto nos despedimos. Ahorita subimos los videos y les escaneo las láminas que hicimos el día de hoy. Que tengan excelente noche, muy buenas noches. Por ahí les vamos a mandar un mensajito a todos nuestros grupos, ahora en las fechas que se acercan, ¿sí? Ojalá que, bueno, pues todo sea para bien próximo año, que concluyamos con mucha fuerza este año y que con esa fuerza que tenemos agarremos impulso para el próximo, ¿no? Juan Vázquez dice, muchas gracias, profesor, excelente curso. Nos estaremos viendo próximamente. Feliz Navidad y próspero año nuevo para usted y todos los compañeros. Igualmente a todos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces en el próximo año seguramente. Excelente noche para todos. Sí, dice Amol. Saludo, profe. Una consulta. Tengo un televisor de 55 pulgadas 4K. Los voltajes de la Tecon están bien, pero al inicio trabaja bien. Después de un minuto se va el brillo del video. Bueno, pues aquí seguramente tienes un problema de panel abierto. Hay que revisar cuando comienza a calentarse el panel, se empieza a dilatar y es cuando las pistas del panel se quedan abiertos. Como tienes video de inicio, lo que te recomiendo es medir los voltajes en los COPs laterales, ¿sí? Y después cuando se te va el video, ver cuál se alteró y ese hay que hacerle el famoso bypass desde donde se origina. ¿De acuerdo? Leonardo Saavedra dice muchas gracias, profe, y feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias. JLC dice gracias, profesor Bernardo, feliz Navidad. Bueno, pues ahora sí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan excelentes fiestas. Que se la pasen muy bien. Y nos vemos aquí el próximo año. A los que nos vemos en Coatzacoalcos, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula,
pues nos vemos este fin de semana por ahí, nos daremos el abrazo. Excelente noche para todos. Nos vemos próximamente.